Buenos días, queridos alumnos. Bien, hoy vamos a empezar con un nuevo estudio. Hoy día viernes comenzamos con el estudio de la evolución humana. En cuanto a la evolución humana, hay muchas teorías de que en cuanto a discrepan sobre la evolución. Creo que este tema, ya les he dicho, está bastante manoseado, está bastante, bueno, muy, muy tocado en cuanto a diferentes pensadores, científicos, en cuanto a de que si el hombre, de que si descendemos o no de los primates. Voy a hablarles de acuerdo a las investigaciones científicas, de acuerdo a las pruebas científicas de un grupo de investigadores y que están plasmados en los textos escolares. Les voy a plasmar desde ese punto de vista. Otro día ya les plasmaré el otro punto de vista, porque es bueno conocer ambas caras de la moneda, no solamente una sola posición. Siempre es bueno conocer ambas caras de la moneda. Bien, las razones hay muchas, la verdad hay una sola. Bien, vamos entonces, comencemos entonces, comencemos primero, vamos a hablar sobre la evolución del ser humano, ¿no? Nosotros pertenecemos a la especie de Homo sapiens, somos los Homo sapiens sapiens, el primero en la escala somos el primero en la escala de acuerdo a los estudios o al orden que se han hecho en los 5 reinos de la naturaleza, y en el reino animal estamos en los primeros. Ahora, el Homo sapiens, la palabra Homo, deriva porque pertenecemos a la familia de los homínidos, ¿ya? Que está dentro del orden de los primates. Y si hablamos de primates, estamos hablando de simios, los simios antropomórficos, el chimpancé, el orangután, los gorilas. Entonces, ahí estamos hablando de los homínidos. Ya los homínidos están dentro del orden de los primates y el ser humano está dentro de ese orden de los primates. Por si no recuerdan, bueno, hemos estudiado la clasificación de las especies y ahí nosotros estamos en la clase mamíferos dentro del orden de los primates conjuntamente con los simios. ¿Ya? Los primates, no dije los primotes, dije los primates. Los primates surgieron hace unos 60 millones de años al comienzo de la era cenozoica. O sea, en el inicio de la era cenozoica, ya se conservaron las particularidades de los mamíferos, además de otras que son muy especiales. Algunas de ellas son el cráneo más grande, la cara endurecida, el cerebro más grande y complejo, 5 dedos, el pulgar siempre que se opone a los otros, 4 uñas planas y redondas, premolares, molares, la visión frontal perfeccionada, con precisión, o sea, pueden percibir los colores y la capacidad de apoyar toda la planta del pie para caminar. Eso se llama que somos plantígrados, ¿no? Toda la planta del pie se puede. Entonces, eso es en cuanto a las características, los primates. Esas son las características de los primates. Entre ellas están los simios, los gorilas y los orangutanes. ¿Ya? Ahora, los primates comprenden hasta 15 familias agrupadas. Comprenden hasta 15 familias agrupadas según la presencia o ausencia de una membrana que les permite tener húmedas las narinas. O sea, la parte de aquí, las narinas. Entonces, eso es otra de las características, ¿no? 15 familias agrupadas. Estamos hablando de los primates, ojo. Y ahí se están haciendo referencia a los simios, Ahora, los homínidos incluye a los grandes simios ya. Aquí incluye a los simios y a los seres humanos, los homínidos. Aquí está incluyendo al hombre.
nos incluyen ahí, en ese mismo, ¿no? En ese mismo orden. Estamos ahí, a los grandes simios y a los seres humanos. ¿Qué dicen de nosotros? ¿Qué dicen de los simios y qué dicen de los seres humanos? ¿Ya? Las 7 especies vivientes de homínidos se clasifican en 2 grupos. Pongoniae, el orangután, lo del Hominidae, este último comprende al gorila, al chimpancé y al Homo sapiens. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? En los Hominidaes. El Pongoniae, orangután. Pero los homínidos, los Hominidae, ya, este último género ya comprende gorilas, chimpancé y al hombre. Ahí estamos nosotros, los homínidos, ¿ya? Se hallaron fósiles en el África, sí, se hallaron quijadas, restos dentales. ¿Qué más se hallaron? ¿No? Y una serie de restos, pero no un esqueleto completo, sino restos. A partir de un diente de un animal dijeron, este es, y le dan una forma, ¿no? Usan la creatividad humana porque los humanos somos bastante creativos para hacer las cosas. Y dicen, ¿no?, que los primeros fósiles hallados en África corresponden a los individuos de Australopithecus, ¿no? Posible antecesor de nuestra especie. No dice que es, dice posible. Ahí nomás yo deduzco de que no hay una seguridad de que nosotros tengamos como ancestro a los simios y gorilas. Entonces, dice, los primeros fósiles hallados en el África hace millones de años. Entonces, dice que es posible antecesor de nuestra especie, de nosotros. Eran bípedos, se separaban en 2 pies, ¿no? De baja estatura, chatos, con un volumen craneal, o sea, su volumen del cráneo era menos de 500 centímetros cúbicos. Imagínense, o sea, su cerebro era pequeño. Entonces, ahí es lo que yo siempre voy a discrepar. Entonces, hay una línea de tiempo de existencia de cada especie. El mono társero, de ahí viene el mono de América, los monos de Europa y África, viene el gorila, el Australopithecus y por último el hombre. Han ido cambiando, evolucionando, pero no hay una prueba científica donde diga, aquí tenemos un esqueleto de un simio, luego vemos que está cambiando y así. No hay, solamente han encontrado restos. Y dice, posiblemente, quizás, se dice, de repente. No hay una respuesta concreta que diga, fue, así es. Ahora, de los homínidos, perdón. De los homínidos, al hombre actual. ¿Qué cosa nos habla? Nos habla de la evolución del simio al hombre actual. Las extremidades, cómo eran antes y cómo son ahora. Estas son las extremidades de un simio. Las manos y los pies. Y estas son las extremidades del ser humano. La mano y los pies. ¿Qué diferencia, no?, entre la mano y el pie? Hay una tremenda diferencia. ¿Y ustedes creen que con el paso de los años haya cambiado? Pero veamos lo que dicen los científicos, los darwinistas, los neodarwinistas. ¿Qué dicen los naturalistas y especialistas, los evolucionistas? ¿Qué dicen? Dice, los primeros fósiles reconocidos como representantes del género humano datan de unos 2,5 millones de años. 2,5 millones de años. Dice, se han encontrado muestras de restos esqueléticos
restos esqueléticos, dentales, restos de dientes, además de restos de herramientas, manifestaciones culturales, entre otros, dice. Oiga, los simios pueden fabricar sus propias herramientas. ¿O acaso no ven documentales? Ellos fabrican sus propias herramientas. Cualquier objeto, una piedra o una rama, usan como herramienta para comer insectos, para chancar la nuez y comer, para abrir el coco. Son por instinto, tienen habilidad. Pero ellos dicen, ¿qué cosa destaca? Por ejemplo, ponen como ejemplo el Homo ergaster. El Homo ergaster, que bueno, existió hace 1.800.000 años atrás, presentaba características bastante parecidas, muy similares a las nuestras, dice. El Homo sapiens, que apareció hace 60.000 años, ¿no? Se expandió por todo el planeta. En Australia se han encontrado evidencias de su llegada hace 50.000 años en Australia, ¿no? Mientras que en Europa, a Europa llegaron hace unos 40.000 años. Y agarran pues como ejemplo, ¿no? Ellos han hecho una reconstrucción, los antropólogos clásicos, ¿no? Entonces, ahí incluyen a un científico etnólogo, Paul Rivet, el otro Alex Harlika. Dice, ya esos antropólogos antiguos ya relevaron las enormes semejanzas y no solo fenotípicas, sino también lingüísticas entre algunas poblaciones asiáticas y algunas poblaciones antiguas americanas, ¿ya? El proceso evolutivo que ha llevado a nuestra especie a su estado actual está englobado dentro del llamado proceso de hominización, de homínidos, dice. Algunas de sus características, ellos muestran como características el cambio de función de las extremidades anteriores, o sea, de las extremidades, por ejemplo, con el bipedismo, las manos se hicieron más precisas gracias a un dedo pulgar oponible a la mayor cantidad de corpúsculos sensitivos. ¿Qué cosa favoreció? La fabricación de herramientas. O sea, cuando hablamos de extremidades anteriores, hablamos de los brazos, de las manos, ¿no? El desarrollo progresivo del encéfalo. El aumento del cráneo fue el del cráneo que medía más o menos, que tenía un tamaño de medio metro, no, perdón, de medio metro, que tenía un volumen de 500 centímetros cúbicos, fue aumentando el tamaño en relación con el resto del cuerpo y las neuronas fueron incrementando. Ay, mira que las neuronas fueron incrementando. ¿No dice la ciencia que las neuronas no pueden reproducirse? ¿No? Cuando un ser humano nace o cualquier especie nace con un determinado número de neuronas y que se van gastando y que no pueden regenerarse. Pero acá dicen el desarrollo progresivo del encéfalo, relación con el resto del cuerpo y el incremento y el número de neuronas y circunvoluciones cerebrales. Dicen que la corteza cerebral tuvo más neuronas, lo que hizo posible el desarrollo de funciones cerebrales más complejas, más complicadas. No entiendo. No. Bueno, es lo que dicen los científicos, los antropólogos. Y surge el lenguaje hablado. ¿Ya? El desarrollo de la inteligencia y los cambios del aparato fonador propiciaron el lenguaje hablado. Es lo que afirman los antropólogos. Es lo que afirman. Pero ya les he dicho, hay posiciones diferentes, ¿no? Actualmente los estudios genéticos han permitido reconstruir cómo pudo poblarse el continente americano, aprovechando un puente de hielo creado en los periodos de la glaciación. Se habla del estrecho de Bering. En ese tiempo todavía el estrecho de Bering no estaba dividido, sino que en la glaciación era hielo
y por ahí pudieron haber pasado, ¿no? Por el estrecho de Bering. Son teorías, ¿ya? Son teorías. Cómo es que llegaron a América los primeros pobladores. Y hay otro donde dice que antes la Pangea se comenzó a dividir y se empezaron a formar los continentes, americano, asiático, porque la Tierra era una sola, unida. ¿Y a dónde quedó eso? Hay muchas preguntas por hacerse todavía en cuanto a este tema sobre la evolución. Lo enseño como parte de la currícula, para que tengan conocimiento de lo que afirman los antropólogos y que hasta la fecha se sigue enseñando. Se sigue enseñando. Muchísimas gracias, alumnos, por su atención. Cuídense y hasta la próxima. Desarrollen las fichas. Hay fichas de evaluación. Desarrollen esas fichas, me las envían porque el mes ya terminó y comenzamos ya con una evaluación en esta primera semana del mes de septiembre. Nos estamos viendo. Chau. Dios los bendiga. Hasta la vista.